Hola, mi nombre es Andrea Rivera Lara, soy de sexto A de Alimentos y Bebidas y en este video perteneciente a la materia de filosofía voy a estar respondiendo a una serie de preguntas y definiendo ciertos conceptos. La primera pregunta es ¿qué elementos influyen en mis acciones? Sin embargo, para poder responder esta pregunta necesitaría definir tres conceptos bajo la premisa de diferentes filósofos. El primero es voluntad. Kant distingue entre la voluntad santa que solamente se logra a través de la razón y la voluntad humana. Se puede decir que la voluntad santa es algo completamente imparcial y la voluntad humana puede llegar a ser parcial por cierta inclinación a lo emocional. En Kant la voluntad se somete al deber y es indeterminada con respecto a todo objeto y se da a sí misma su ley. Ahora, visto desde el punto de vista de Schopenhauer, se afirma que la voluntad puede entenderse igual que el nómeno, la cosa en sí de Kant, y al organismo aparente como la representación de esta voluntad, o sea, el fenómeno. Defiende la noción que los organismos obedecen a la voluntad natural y no su propio intelecto, dejando en claro que solamente se sigue a una voluntad completamente parcial, que la voluntad del ser humano, independientemente de su intelecto, no va a cambiar la voluntad natural, que es un concepto filosófico que está dado por completo, como algo mayor, una fuerza mayor o algo que el ser humano no controla. El siguiente concepto es la deliberación. La deliberación designa la acción de pensar profunda y detenidamente ante un planteamiento que nos es complicado con el fin de obtener una conclusión coherente. Sócrates y Heródoto decían que había 5 temas principales sobre los que el ser humano ha deliberado a lo largo de la historia, aunque no son los únicos. Estos temas son cómo adquirir dinero, la guerra y la paz, la defensa de territorio, la importación, la exportación y la legislación. Estos temas han sido bastante polémicos a lo largo de la historia precisamente porque a pesar de que se ha pensado deliberadamente al respecto, no se puede llegar a una conclusión que sea lo suficientemente lógica o lo suficientemente correcta para que sea tomado como una solución absoluta. Desde el punto de vista de Aristóteles, la deliberación se practica en especial sobre los asuntos que son oscuros o que no están del todo bien definidos a pesar de estar sometidos a ciertas reglas. Según él, este tipo de temas es para lo que acudimos a personajes más especializados que nosotros, ya que dudamos de nuestra capacidad para llegar a conclusiones atinadas en casos dudosos. Y esto se puede definir en lo que ya había mencionado antes, a la búsqueda de una respuesta coherente y una respuesta que deje satisfecho al que está haciendo la pregunta respecto a un tema en específico. Lo más lógico o lo que es recomendable es acudir a una persona que tenga más especialización en ese tema, para que la respuesta sea algo más atinado a lo que estamos buscando, como una respuesta o una solución a una problemática. El siguiente concepto son las condiciones históricas. Kant concibe la historia como el desarrollo continuo y progresivo de las mejores prácticas del género humano y se plantea hasta qué punto, bajo qué condiciones y cómo en la historia se puede hacer realidad la evolución de la comunidad humana hacia el bien supremo. Esto, a mis palabras, se puede explicar con que la historia solamente demuestra cómo se va desarrollando los humanos como sociedad y como individuo, y estos mismos desarrollos y condiciones son lo que generan historia, y a base de la historia nosotros nos podemos apoyar para saber qué ha pasado cuando se han tomado ciertas decisiones y qué no ha pasado cuando se han tomado ciertas decisiones. Ahora, para responder a la pregunta de qué elementos influyen en mis acciones, a mi punto de vista, la libertad influye porque es necesaria para poder elegir lo que me haga sentir satisfecho. La deliberación sirve para pensar bien qué es lo que quiero y las condiciones sociales hacen que mi idea tenga lógica en el contexto en el que pertenezco actualmente. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las restricciones de mi libertad? Para poder contestarla voy a necesitar definir ciertos conceptos, como la naturaleza vista desde el iusnaturalismo, la cultura y la enajenación en la teoría según Karl Marx. Ahora, la naturaleza vista desde el iusnaturalismo. Para el iusnaturalismo, la naturaleza es algo que existe per se, independientemente de nuestra voluntad o de nuestra fuerza. Por eso, este derecho natural que se supone supremo y trascendente no depende en lo más mínimo de las consideraciones ni de las formulaciones humanas o estatales. La cultura se define como el conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo, aunque también se define como el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, una clase social, una época, etc. Otro concepto que voy a definir es la enajenación, basándome en la postura de Karl Marx. Para Marx, la enajenación no era un sentimiento ni una condición mental, sino una condición económica y social de la sociedad de clases, en particular de la sociedad capitalista. La enajenación, en términos marxistas, se refiere a la separación de la masa de asalariados de los productos de su propio trabajo. Y de este tema salen distintas ramas como lo es la alienación humana, mental, ontológica y económica. La alienación es un estado mental que se caracteriza por la pérdida de sentimiento de identidad propia. Marx interpreta el concepto de alienación como la relación de explotación propia del sistema capitalista en el cual el trabajador no es considerado como una persona en sí, sino que solamente es considerado por el trabajo que puede llegar a realizar para generar ingresos para la gente que está arriba de él. Y todo este tema de la enajenación y alienación, desde mi punto de vista, se refiere a la parte o el sentimiento de no pertenecer a ningún lado socialmente hablando. Desde el punto de vista de Marx es algo completamente económico y social. Desde mi punto de vista, uno va de la mano del otro, ya que tu posición económica te da estándar social. Para mí la enajenación y alienación es donde el ser humano se da cuenta que solamente está visto como una mano de obra más que como una persona en la sociedad capitalista en la que se puede llegar a encontrar. Después de definir esto, respondiendo a la pregunta de cuáles son las restricciones de mi libertad, en mi punto de vista, las restricciones son el respeto a la naturaleza, cultura y vida ajena al tomar decisiones sin llegar a sentirme enajenada o sin llegarme a sentir fuera de una sociedad en la que estoy viviendo. La siguiente pregunta es, ¿cómo satisfacemos los seres humanos nuestras necesidades? Para responder esta pregunta de la manera correcta, me gustaría definir la autoconciencia, realización humana y trabajo.
La autoconciencia es la separación que hace el hombre de sí mismo respecto al mundo objetivo. Toma de conciencia de su relación con el mundo, de su propio ser como persona, de su conducta, de sus actos, pensamientos y sentimientos, de sus deseos e intereses. O sea que en resumidas cuentas la autoconciencia es poder saber exactamente quién eres independientemente de tu relación que tienes con el mundo. Ahora, para definir la realización humana voy a tomarlo por dos fuentes. El punto de vista de José Ortega y Gasset y la teoría de motivación humana de Abraham Maslow. Ahora, la realización humana la voy a definir tomando en cuenta dos puntos de vista. La tesis de José Ortega y Gasset y la teoría de la motivación humana de Abraham Maslow. Para poder definir la realización, este es el punto donde la tesis de Ortega sirve de fundamento a este trabajo. La realización humana es la felicidad, y esta consiste en hacer coincidir el ser efectivo en la vida diaria y el ser auténtico, el ser innato por existencia. Ser auténtico es ser feliz y es realizarse. Desde el punto de vista de Maslow, este define una jerarquía de necesidades humanas y argumenta que a medida que los individuos van satisfaciendo las necesidades más básicas, los individuos desarrollan necesidades y deseos más elevados. Él lo toma como una pirámide y va desde la autorrealización, reconocimiento, afiliación, seguridad y fisiología. Como pudimos observar, la autorrealización está hasta la punta de esta pirámide. Eso significa que para Maslow este asunto es algo completamente importante. La razón por la que la autorrealización es bastante importante para Maslow en su pirámide es porque esta surge de cada individuo, en su afán por descubrir cuáles son sus objetivos y metas en la vida, en su constante lucha. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos una serie de aspiraciones y un potencial para conseguirlo, y entre más motivados estemos, más acciones vamos a lograr para autosatisfacernos. El último concepto a definir para poder responder a esta pregunta es el trabajo. Según Marx dice que el trabajo es una actividad específica del individuo donde puede expresar su humanidad. Esta materialización del ser humano mediante el trabajo cobra vida en un producto que es externo al individuo, es creado por él y al mismo tiempo el propio hombre sufre modificaciones en su constitución. Bajo mis palabras, el trabajo es cualquier actividad que el hombre esté cumpliendo con el fin de obtener algún producto, ya sea algo emocional, algo de motivación o algo físico. Entonces, respondiendo a la pregunta de cómo satisfacemos los seres humanos nuestras necesidades, a mi punto de vista, nosotros las satisfacemos trabajando hasta que nos sentimos realizados. Y por último, la pregunta, ¿cuál es el fin último de los actos humanos? Para esta pregunta me gustaría definir el concepto de libertad, los tipos de libertad y la felicidad vista desde varios puntos filosóficos. Voy a iniciar definiendo qué es la libertad desde el punto de vista estoico. Este consiste en abrazar estrechamente el hecho de que eres libre. Aristóteles define la libertad como la capacidad para decidir libremente y de manera racional frente a una amplia gama de opciones previamente ofrecidas, incluso la facultad de actuar según la decisión que se haya tomado. También determinó la libertad como una acción de libre albedrío, como una elección voluntaria y de acuerdo con el respeto al orden tanto natural como moral. Por otro lado, el concepto fundamental sobre la libertad para San Agustín es el del fin, porque la libertad no es un valor absoluto, sino un medio para alcanzar el fin propio del hombre, que es el bien supremo, o, desde su punto de vista, Dios. Por otra parte, Santo Tomás vincula el obrar libre con el obrar voluntario, en la medida en que obrar por sí mismo es obrar con voluntad. A esto nos referimos a que Santo Tomás piensa que no hay libertad sin elección y que al elegir se tiene que optar por lo trascendente y con la ayuda de Dios evitar preferir el mal. Baruch Spinoza opina que la libertad humana consiste más bien en el esfuerzo por entender la infinita conexión de causas del universo, incluidos el cuerpo y la mente humana. Es entender la necesidad de las causas y efectos. Para él, eso es la libertad. Para Kant, la libertad se define como la capacidad de los seres racionales para determinarse a obrar según leyes de otra índole que no sean las naturales, esto es, según leyes que son dadas por su propia razón. La libertad equivale a autonomía de la voluntad. También se dice que la libertad es una cuestión moral y no física, visto desde los ojos de Kant. En cambio, para Friedrich Hegel, la libertad es la idea, la determinación racional del propio ser y no del azar. Para él, la libertad es un derecho porque el derecho en sí ya es la libertad. Ahora, para Bergson, la palabra libertad tiene dos sentidos posibles. Por un lado, puede ser entendida como libertad de perfección, coincidiendo desde el punto de vista con la moralidad, y por el otro lado puede ser la elección, que es sinónimo de libre albedrío desde su punto de vista. Bergson trató de demostrar que los esquemas conceptuales no gobiernan la conciencia, por lo tanto, esta es libre. Se refiere a que en la conciencia no hay leyes, por así decirlo. Ahora me gustaría definir los diferentes tipos de libertad. Iniciaré por la libertad fundamental. Es la capacidad de la naturaleza humana que permite ser dueño de sí mismo, y es decir, de tus propias acciones. La libertad de elección es la capacidad que posee cada ser humano de tomar sus propias decisiones y de decidir sobre aquello que forma parte de su vida privada y pública. Este derecho siempre tiene que ser valorado sin ser castigado. La libertad de culto o libertad de religión. Este derecho otorga a cada ser humano la posibilidad de escoger una religión o ninguna, sin que esto signifique una presión, atadura o molestia de ningún tipo en su vida cotidiana. La libertad de expresión. Este es un derecho que poseen todos los hombres de expresar sus ideologías y opiniones en cualquiera de sus formas. Mediante actos o palabras, el ser humano siempre puede manifestar sus pensamientos. La libertad moral es el poder que crece con los hábitos y la voluntad se fortalece con la virtud, cuando aspira a un bienestar que exige tiempo y esfuerzo. El hábito de la virtud ayuda a conseguirlo, en cambio el vicio, como un hábito negativo, incapacita o debilita la adquisición del posible bien moral. La libertad política indica lo que está permitido hacer actuando conforme a las leyes. Esto significa desarrollarse autónomamente y con independencia para dirigir el propio destino en una sociedad, comunidad o situación sin la intervención de otros y respetando a los individuos, así como su autonomía.
Por último, voy a definir el concepto de felicidad visto desde distintas religiones o puntos de vista. El primero es el del Buda Gautama, en el cual la verdadera felicidad es más cercana a la paz interior, a la satisfacción de ser quien es y de tener lo que se tiene. Muchos lo llamarían conformismo, pero en el budaísmo nosotros preferimos llamarlo agradecimiento. Y en palabras del mismo Buda Gautama, no hay un camino a la felicidad es el camino. Para Sócrates, por ejemplo, como para la mayoría de los filósofos griegos, la felicidad es el objetivo principal de la existencia, y esta solamente se alcanza por el camino recto o por la vía de la virtud, que es digna de ser disfrutada. Y en sus palabras, el secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino en el desarrollo de la capacidad de disfrutar de menos. Para Platón, la felicidad es un estado de grata satisfacción espiritual y física, y ser feliz significa autorrealizarse, alcanzar las metas propias de un ser humano. Y, bajo sus palabras, el hombre que hace todo lo que lleve a la felicidad dependa de él mismo, ya no de los demás, ha adoptado el mejor plan para vivir feliz. Por otro lado, Aristóteles afirma que la felicidad es una actividad de acuerdo a una virtud. El hombre feliz vive bien y obra bien, y en sus mismas palabras, la felicidad siempre depende de nosotros mismos. Séneca nos plantea que solo una vida sin angustia nos abre el camino de la plenitud, y en sus propias palabras, las grandes bendiciones de la humanidad están dentro de nosotros y a nuestro alcance. El sabio es el que se contenta con su suerte, sea cual sea, sin desear lo que no tiene. Para Lao Tzu, la razón de la felicidad es vivir en el presente, pues él creía que la nostalgia por el pasado Para Lao Tzu, la razón de la felicidad es vivir en el presente, ya que él creía que la nostalgia por el pasado o la ansiedad por el futuro solamente causa estrés. Para él, la felicidad se convierte en uno de los dos fines que son al mismo tiempo deberes bajo la forma de la felicidad ajena, y también se introduce bajo la rúbrica del concepto de ser digno de ser feliz en la idea del bien supremo. En sus palabras, si estás deprimido, estás viviendo en el pasado; si estás ansioso, estás viviendo en el futuro; y si estás en paz, estás viviendo el presente. Mientras tanto, Kant define la felicidad como el estado de un ser racional en el mundo al cual, en el conjunto de su existencia, le va todo según su deseo y voluntad. Y bajo sus palabras, la felicidad, más que un deseo, alegría o elección, es un deber. Para Nietzsche, la dicha significa estar bien gracias a circunstancias favorables o a la buena fortuna. Sin embargo, se trata de una condición efímera. La dicha sería una especie de estado ideal de la pereza, o sea, no tener ninguna preocupación o ningún sobresalto. Y bajo sus propias palabras, la felicidad es el sentimiento de que el poder crece, de que una resistencia ha sido superada. Y ahora, para poder contestar la pregunta de cuál es el fin último de los actos humanos, a mi punto de vista, el único fin que tiene todo ser humano al actuar de X o Y forma es obtener la felicidad. En esta respuesta, y como una conclusión para este video, me gustaría incluir una reflexión de vida. Honestamente no sé si es algo propio o es un concepto que ya se ha conocido, pero para mí la felicidad y todos los conceptos que están relacionados se resumen en una sola frase: la felicidad se recuerda y la paz se vive. ¿Por qué? Porque como hemos visto en las diferentes definiciones en general, tanto desde la realización como la autoconciencia, la libertad, la felicidad, todo es buscando paz y buscando ser libres y sin sentirnos acomplejados o con ataduras, ya sea por nuestras creencias, ideologías, etc. Entonces yo creo, insisto, que la felicidad se recuerda y la paz se vive.